No hay documentos para la cuenta y eso... Bueno, vamos a, si les parece, a partir con la ministra y cuando terminemos de oír a la ministra, fijamos un poquito la ruta de trabajo y de invitados. ¿Les parece? Ministra, le agradecemos su concurrencia a la comisión. Además, nos permite consultarle por 2 periodos en los que ha ejercido como ministra secretaria general de Gobierno y conocer su visión respecto de la situación global de Televisión Nacional. Usted y yo sabemos que los ministros tienen poca influencia al interior de Televisión Nacional, pero es el ministerio tras del cual se relaciona Televisión Nacional. Nosotros tenemos un mandato que es triple. Por una parte, tenemos que indagar las eventuales irregularidades que se pueden haber producido en la contratación de altos directivos de Televisión Nacional, y la filtración de documentos, pero también tenemos un mandato relativo a la identificación del Estado y la situación financiera de dicho canal y el eventual incumplimiento de normas legales como su solución. Parte de la solución está, por cierto, en la ley de capitalización aprobada por el Congreso el año pasado y que está todavía pendiente de implementarse. Así que le ofrezco la palabra, ministra, si es que la diputada Hoffmann la deja de boicotear. Yo le ofrezco la palabra para que usted se explaye. Ministra, bienvenida. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a todos los integrantes de esta comisión investigadora de Televisión Nacional, como así ha sido conocida. Señalar que como gobierno del presidente Sebastián Piñera, nosotros estamos llanos a poder participar en esta comisión, asistir las veces que sus integrantes estimen necesario para poder ir apoyando en aquellas consultas, dudas que puedan tener los parlamentarios, con la idea de fortalecer finalmente un canal como es Televisión Nacional, que tiene un componente adicional al resto de los canales, dado que se comprende en sí mismo que cumple una función pública. Y en ese sentido, por ahí por enero, el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet aprobó una nueva ley, que le tocó también parte de ella tramitarla a usted, presidente, como es la ley 21.085, que no solamente comprende en sus artículos transitorios, tanto en el 5º como en el inciso 2º, la capitalización de Televisión Nacional como tal, ¿no es cierto?, sino que también la creación de la señal cultural. Ese está establecido en el inciso 2º del artículo 5º transitorio, sino que también comprende cambios en la antigua ley de Televisión Nacional, que hizo relación no solamente con la composición del directorio, al incluir criterios paritarios de pluralidad, sino que también de los requisitos para ser director o directora de Televisión Nacional, aumentándose estos mismos. En ese sentido, nosotros hemos colaborado siempre respetando la independencia de Televisión Nacional, porque es un canal autónomo que se rige por las directrices que nacen de su propio gobierno corporativo que ya la semana pasada, el día miércoles, con la aprobación de 35 votos a favor, 2 en contra en el Senado, quedó renovado en su totalidad para la gestión que está mandatado a cumplir a raíz de justamente la ley 21.085. No es nuevo que se conozca que la crisis que hoy día vive Televisión Nacional tiene distintos componentes. Una es propio de la industria, lo están atravesando casi todos, no solamente los canales de televisión, sino que también los medios de comunicación, tanto en Chile como en el mundo, por el ingreso de plataformas tecnológicas nuevas a las cuales muchos de los medios de comunicación se están tratando de adaptar, sino que también dice relación porque Televisión Nacional los últimos 5 o 6 años empezó a tener particularmente un deterioro en las deudas acumuladas y estamos a puertas de conocer la última FECUS del primer semestre, que no debiese haber un indicador distinto, sino señalar la profundidad de la deuda en sí misma. No quiero especular en un monto porque todavía no ha sido conocido, pero sí, vuelvo a insistir, que no debiese haber una noticia positiva, sino que más bien ir profundizándose la deuda, que ya es una deuda de arrastre que cercana a los 50.000 millones de pesos. Las platas de la capitalización de Televisión Nacional aprobadas por el Parlamento
dice en relación con 47 millones de dólares en total, de los cuales 25 millones de dólares son para la capitalización del canal propiamente tal, 27, perdón, y el resto, 18, son para esta creación de la nueva señal cultural. Se nos ha preguntado cuál es la voluntad del gobierno, y la voluntad del gobierno es cumplir la ley. Y la ley, tanto en su espíritu como en su tenor, es clarísima en señalar los plazos, los procedimientos y los montos para que esta capitalización de ambas partes se pueda producir en los plazos estimados por la ley, y eso hizo relación también con acciones que tienen que nacer del propio gobierno corporativo para dar finalmente cumplimiento a la capitalización. Eso, presidente. Presidente, bueno, quiero saludar a la señora ministra y a toda la comisión. Quiero consultar cuál es la evolución de los principales indicadores económicos, financieros de Televisión Nacional, por ejemplo, las deudas. Porque mi impresión desde lejos es que todo esto que se llama capitalización va a pagar deuda, y tengo cierta desconfianza en el tema del canal cultural por las mismas razones que aquí se ha expresado, las dificultades de la televisión. Entonces quiero saber más o menos cuál es la evolución de la línea azul o la línea roja de los balances, si hay balances de varios años, para saber de qué estamos hablando. Las contrataciones, cuánto es el personal, el número, las inversiones, la evolución en el tiempo de esos indicadores. Gracias. Sí, ministra, quería preguntarle, dentro de del monto aprobado por el Congreso relacionado para la capitalización, ¿están consideradas las indemnizaciones? Me gustaría si me pudiera responder aquello, porque tengo entendido que no. Entonces me gustaría poder saberlo. Gracias. Si no hay más tienen la palabra, yo voy a... Diputada Osandón. Por su intermedio, presidente. Ministra, a mí tal vez por ignorancia, ¿qué significa que un canal en estas circunstancias sea autónomo? Autonomía a mí me implica como un tema como autogestión, pero cuando vemos la capitalización y todo eso, ¿por qué se define canal autónomo? Cruzcoque. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra. Yo quisiera hacer una pregunta tal vez más global y que probablemente va a atravesar la discusión de esta comisión. Hemos aprobado... como corporación, como Congreso, se ha aprobado una capitalización de 47 millones de dólares para el canal, con la obligación de generar además una señal cultural muy a contrario sensu de hacia dónde está yendo la industria hoy día. Cuesta pensar que hoy día, por el nivel de competitividad que tiene Televisión Nacional dentro del mercado de canales con los cuales compite de tú a tú, a pesar de tener una misión distinta a la que los otros canales tienen, pero sin embargo, de alguna manera se autofinancia hasta esta capitalización, ¿verdad? Cosa que marca también, yo creo que un punto de inflexión importante respecto de la naturaleza de Televisión Nacional de Chile, a pesar de lo que señala su ley. Por consiguiente, yo acabo de ver también, señor presidente, la carta que se hizo llegar a la Comisión de Cultura por parte del director de Aguirre respecto de las consultas que hizo esta misma Cámara respecto de los sueldos de los rostros de las personas que están contratadas a partir de cierto punto, y en ese punto usted también me podría ilustrar, ministra, cuándo va a ser en que entran los recursos ya propiamente del Estado, por primera vez, en donde el canal deja de autofinanciarse, entre comillas, sino que ya recibe recursos directos del Estado a través de esta capitalización aprobada por el Congreso. Y la respuesta del director de Aguirre es que precisamente la ley señala que no están sujetos a una serie de normativas a las cuales las otras empresas públicas sí están sujetas, por tanto esa información tampoco puede ser conocida. Por tanto, la pregunta en términos más genéricos es cómo se vislumbra hacia adelante un canal de características tan particulares como Televisión Nacional,
dentro del mercado que existe, que obviamente está apuntando mucho más a la segmentación y a la atomización, con una torta publicitaria que obviamente no está dando abasto para los canales de televisión abierta y a la vez exigiéndose a la televisión nacional que cumpla con una misión que claramente no está en capacidad de cumplir. Por ende, el canal cultural, por una parte, la capitalización y el modelo de televisión nacional, a juicio suyo, cómo debiese afrontarse hacia el futuro, toda vez que hoy día el Estado sí está poniendo dinero, que son principalmente para cumplir compromisos y obligaciones que el canal tiene, pero que en la práctica va a ser a la larga un canal que va a estar financiado directamente por el Estado, siendo que tiene también obligaciones de promover cultura, promover educación y que eventualmente podría pensarse en que con esos recursos que vienen del Estado, quizá tal vez de manera corriente y más constante, podría financiarse un canal tal vez más pequeño, que no entre dentro de la lógica del mercado, pero que sí cumpla con la misión original que el canal tiene y que sobre señala precisamente para poder suplir estos contenidos que son, creo que, relevantes, como sucede en otras televisiones públicas del mundo, en vez de someterlos a las reglas de la lógica del mercado, donde por una parte no puede ni ser competitivo, ni por otra parte cumplir su misión. Gracias, ministra. Gracias. Diputado Celis. Sí. Presidente, saludar por su intermedio a la señora ministra. Yo quisiera hacer una pregunta desde la ignorancia absoluta. ¿Cómo es el comportamiento desde el punto de vista, si yo hiciera un cuadro comparativo de los otros canales de televisión respecto al comportamiento financiero, de remuneraciones, la modalidad de trabajo que tiene Televisión Nacional en esta materia? Bien. Diputado Garín. Gracias, presidente. Buenas tardes. Saludar a la ministra también por su intermedio. Preguntarle, ministra, si pudiera hacernos un relato breve y conciso respecto de los hechos que ocurrieron este primer semestre en Televisión Nacional de Chile. ¿Cuál es la responsabilidad que al gobierno cree usted que le compete respecto de esos hechos? Y si acaso estos dime y diretes que ocurrieron en el directorio a través de la prensa tienen algún tipo de agenda política vinculada al gobierno. Gracias, presidente. Bien. Me corresponde el turno en el uso de la palabra. Yo quisiera una vez más agradecerle a la ministra su concurrencia a esta comisión. Y yo le quiero hacer varias preguntas. Algunas tienen que ver con algunos de los temas que estamos indagando y otros tienen que ver con las cuestiones más de fondo. No recuerdo exactamente el periodo en el que usted se desempeñó como ministra secretaria general de Gobierno, pero quisiera preguntarle si estuvo al tanto de los conflictos que mantuvieron los presidentes del directorio Carlos Cepeda, que en paz descanse, y Miquel Uriarte, con quien entonces era director ejecutivo del canal, Mauro Valdés. Si supo de la crisis o que la consecuencia de esa crisis terminó en la salida del área dramática de Televisión Nacional y su impacto en la situación económica y de rating de Televisión Nacional, producto de la negativa del directorio de renovar la contratación de Eugenia Rencoret. ¿Qué opinión tiene? Ahí comparto lo que dice y le pido su opinión, porque ¿qué opinión antecedentes tiene respecto de la discusión pública entre miembros del directorio a propósito del contrato de Jaime de Aguirre, donde se ventilaban dos tipos de acusaciones que son las que nosotros tenemos que investigar? Cláusulas no escritas en el contrato de Jaime de Aguirre, que podrían ser eventualmente ilegales y nosotros tenemos que investigarlo. Acusaciones de filtración de información reservada de la empresa, que no tiene que ver con los sueldos de los ejecutivos, porque eso está regulado por la ley de transparencia respecto de cuáles sí deben ser conocidos. El del director ejecutivo es uno de ellos. Acusaciones de censura que le formulan algunos miembros del directorio al presidente del directorio. Eso en relación a los hechos que originan la comisión, y ahora en relación a los temas más de fondo que también son parte de la comisión y que se vinculan en algo a lo que dice el diputado Cruzcoque. A su juicio, y no tiene por qué ser una opinión definitiva, podemos esperar que nos diga después otra opinión si usted lo estima pertinente. ¿Cuál es la viabilidad del modelo actual de televisión comercial? Toda vez que usted ha hecho referencia a algo que es muy cierto, que es que hay una crisis global de la industria televisiva, de la televisión abierta,
que no solamente en Chile, sino que en el extranjero está haciendo crisis y en consecuencia uno tiene que repensar el modelo, que es un poco lo que se hizo con la ley de capitalización. ¿Por qué aún no se implementa? Yo sé que esto no es materia de su competencia, sino que el Ministerio de Hacienda es uno de los que vamos a proponer e invitar. ¿Por qué aún no se implementa la ley de capitalización? ¿Porque no han sido presentados los proyectos de parte de Televisión Nacional o porque están en etapa de evaluación técnica por parte del Ministerio de Hacienda o están ahí en un proceso de ajuste? Finalmente, yo solo un comentario, porque yo creo que se dice como un lugar común que vamos a invertir en una señal cultural y educativa que no tiene ningún sentido, y es exactamente al revés. Porque si uno quiere apuntar a lo que dice el diputado Cuscoque, que era el sentido del proyecto original, es precisamente eso: sacar a Televisión Nacional del mercado, o que su señal principal estuviera en el mercado y se rigiera por la regla del mercado, porque si no había violaciones a la norma de libre competencia, pero se convirtieron en empresa multimedial que satisfaciera misión pública. Misión pública es la señal internacional que no se autofinancia, la señal regional que no se autofinancia y que los parlamentarios reclamaron fuertemente cuando se cortó la franja de los 15 minutos de noticias, porque no se autofinancia. O sea, si el canal operara solo por vía comercial, debiese vender o cerrar la señal regional y vender los inmuebles y con eso generar patrimonio. Y precisamente de lo que se trata, y esa es una ley del 2010, cuando amplió el giro de Televisión Nacional, que Televisión Nacional pueda migrar de un canal de televisión como el que conocemos a una estructura más liviana. Hubo un recorte de casi un tercio de su plantilla y sigue siendo un canal grande en términos de personal, pero afortunadamente se ha hecho sin crisis laboral y esas cosas, a una empresa multimedial generadora de contenidos culturales, educativos, que satisfaga una misión pública y que no ande peleando la torta publicitaria en un país que es anómalo. Aquí el único país, si uno viene a la prensa comparada, donde hay 4 canales disputando la torta publicitaria, que se reduce cada vez más. Entonces, se abre un debate sobre el modelo de televisión y su opinión sería bien importante, porque finalmente, fíjese por dónde estoy de acuerdo con el diputado Cuscoque. Está un canal público que se dedique a su misión pública, financiada por el Estado y acotada a la misión pública, y no a la búsqueda del rating sin ningún, y más bien multimedial, que habla de otras plataformas. Por ejemplo, entiendo que dentro de los proyectos de capitalización está que TVN desarrolle en OTT, precisamente para poder, porque la digitalización que permite, perdónenme esto, es que TVN, en vez de tener una sola señal, tenga 6. Una cultural educativa, como la BBC, que tenga una plataforma de OTT. Eso se trata. Para eso hay que digitalizarla. Lo que pasa es que llegamos muy tarde a la digitalización porque nos demoramos mucho en la ley, pero eso no es culpa ni de TVN en los canales, es culpa nuestra y nuestra del Congreso. Dicho esto, le ofrezco la palabra a la ministra. A la diputada Hoffman. Por supuesto que sí, siempre usted. Ya, gracias, presidente. Yo lo primero quiero darle las gracias a la ministra por acompañarnos hoy día. Esta es la primera vez que no hemos ni conversado mucho entre nosotros sobre los objetivos de la comisión, pero efectivamente se agradece. Yo entiendo que usted no está a cargo de la gestión y por lo tanto yo no le voy a preguntar sobre las gestiones ni menos de otros canales, respetando a nuestros compañeros diputados, pero sí, bueno, puede ser. Pero sí, en el fondo, la visión que usted tiene, sobre todo del nuevo directorio, de las relaciones al interior, de la misión general, del compromiso del gobierno del presidente Piñera con el rol público que tiene esta señal, este canal, perdón. A mí, yo creo que soy la única, si no me equivoco, de la comisión que me tocó estar en la discusión el año pasado, no, creo que fue en enero, la discusión sobre la capitalización de TVN. Y hubo algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, que tenía que ver, de hecho nos abstuvimos en la votación, que era cómo hacíamos que toda esta plata, estos 47 millones de dólares, no fueran en el fondo contra nada. Y fue lo que más peleamos, que lamentablemente lo perdimos, porque yo creo que es importante que el Congreso, que aprueba estos recursos, vaya sabiendo cómo se está gastando, cuáles son los planes de acción. Entonces, ¿cómo va un poco eso? Yo creo que si es que, en el fondo, como todavía no se empieza a aplicar, es un poco saber, en el fondo, si hay conciencia de la importancia que tiene acotar los recursos, porque lo que no queríamos nosotros precisamente es que fuera a tapar los hoyos del canal que históricamente ha tenido sus peores cifras, especialmente en el gobierno anterior. Después te vamos a citar a ti, ministro, no es cierto, exministro aquí, pero bueno, no, son bromas. Son bromas. Y lo segundo tiene que ver, ministra, con una petición más general
que es sobre el canal y que me gustaría también que fuera parte de este debate, que es sobre el rol de la televisión pública. Yo creo que efectivamente Televisión Nacional no es el único canal que tiene un rol público. Todos nosotros somos parlamentarios de muchas regiones donde vemos como canales regionales sacan la cara día a día sin un peso por parte del gobierno, con fondos regionales enanísimos. Yo traté de instalar esto en el debate porque efectivamente, claro, son canales privados, pero son canales que asumen un rol público mucho mayor. De hecho, la quinta región cierra la señal TVN y está Quinta Visión, está Canal 2, está Giro Visual, que no tienen ni un apoyo por parte del Estado. Yo sé que usted ha dado una pelea interna, sobre todo en el presupuesto, de poder aumentar los fondos de medios. Pero yo creo que también parte, espero, de esta comisión sea entender el rol público que tienen otras instituciones, que no es exclusivo ni monopolio de TVN. Y eso es clave para entender también cómo vamos a avanzar, porque ya están aprobados los 47 millones de dólares. Nosotros tenemos que supervisar que eso se gaste bien y cómo sacamos adelante y ayudamos en el fondo, al canal a salir adelante. Pero también creo que es parte... y le quiero preguntar su opinión sobre, en el fondo, el rol relevante que tiene, el rol público que tienen canales que funcionan a lo largo de todo Chile con muy poca ayuda por parte del Estado o, en este caso, del Gobierno. Así que, bienvenida, ministra. Son preguntas facilitas todas y gracias por estar acá. Ministra, por favor. Ya, muchas gracias. Voy a tratar de ir respondiendo, no sé si uno a uno o podemos ir... una de esas reflexionando distintas preguntas que pueden tener puntos de comunión frente a las consultas de los parlamentarios. A ver, la ley de capitalización 21.085, que estableció dos tipos de capitalización. Una, justamente para Televisión Nacional, producto de la crisis financiera que estaba y que sigue viviendo. Eso es súper bueno dejarlo establecido. Y otra, para la creación de la señal del canal cultural. En la primera, 47 millones de dólares, en la segunda, 18 millones de dólares. Ambas capitalizaciones con requisitos previos para que ésta se produzca. En el caso de los 47 millones de dólares, la ley estableció que a partir de su vigencia, que fue el 3 de mayo, hasta 6 meses posteriores, vale decir, hasta el 3 de noviembre del 2018, se tendrá que proceder a la capitalización de los 47 millones de dólares y para eso el gobierno corporativo deberá presentar un plan de inversiones ante la Dirección de Presupuesto. La ley fue súper clara. Y si hay alguna duda también me puede ayudar el presidente de esta comisión investigadora, porque fue ministro, secretario general de Gobierno, y le tocó la primera parte de la tramitación de esta misma ley, y ahí yo he visto lo que fue la historia de la ley. Se produjeron debates que saltan hoy día como dudas de algunos parlamentarios, que es bueno también ir clarificando. En esta capitalización de los 47 millones de dólares, como yo les decía, se establecieron requisitos. El gobierno corporativo tiene que presentar un plan de inversión hasta la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Presupuesto tiene hasta el 3 de noviembre para proceder a la capitalización. Hay una diferencia en los requisitos de capitalización con otras empresas públicas, como mencionaba el diputado Cruzco, que sí, porque hay otras empresas que han sufrido de capitalización y se le exige no solamente el plan de inversión, se le exige el plan de negocios y también derivados de los mismos para tener una supervisión. Dentro del propio debate por parte del Parlamento de esta capitalización se estableció, luego justamente de ese debate, más bien que no existiese esa supervisión ni por parte del Ejecutivo a través de la DIPRES, ni tampoco del Parlamento, salvo que se mantenga el requisito de que Televisión Nacional una vez al año tendrá que dar cuenta general de su balance ante el Senado y la Comisión de Educación. Dicho eso, lo que ha sucedido con ese dinero es que el 10 de agosto, recién pasado, el directorio procedió a ingresar ante la Dirección de Presupuesto el plan de inversiones. Y dentro de este plan de inversiones detalló que 22 millones de dólares iban a ser para sacar adelante la televisión digital terrestre, que es una obligación que la ley le impone a Televisión Nacional, y estableció que 25 millones de dólares iban a ser para proyectos de adecuación competitiva. Eso
hoy día está en conversaciones, tanto en la Dirección de Presupuesto como Televisión Nacional, para que se especifique qué significan los proyectos de adecuación competitiva, en qué consisten, porque en la ley, tanto en la historia de la ley como en el espíritu de la ley, quedó, y ahí ayúdeme usted, presidente, establecido que ningún recurso de la capitalización puede ser usado para indemnizaciones, vale decir, para despido de trabajadores. La ley es clara en señalar que el dinero de la capitalización para Televisión Nacional, los 47 millones de dólares, son para proyectos de inversión. Y dentro de eso, entonces, se está esperando la especificación de qué significa proyectos de adecuación competitiva y si estos eventualmente se enmarcan dentro de lo que se señala en la ley para el cumplimiento del traspaso de los recursos y en relación con proyectos de inversión. Eso yo creo que soluciona algunas dudas, como la del diputado Kuchel, que decía las deudas, si esto es para pago de deuda, no es para pago de deuda, son para proyectos nuevos de inversión. Segundo, en el caso de la capitalización para la señal del canal cultural, o la señal cultural, dice, no dice señal canal cultural, dice señal cultural, la ley establece como obligación por parte del Ejecutivo a través de la Dirección de Presupuesto que el monto máximo, porque también se establecen montos máximos, no montos totales, es de 18 millones de dólares. ¿Qué tiene que pasar para que esto suceda? Primero, que se apruebe la señal cultural en el directorio. Luego que se aprueba la señal cultural en el directorio, hay hasta 12 meses para proceder a la capitalización luego de haber presentado el requisito previo, que también es el plan de inversión. Dentro de la capitalización total se le pide a Televisión Nacional que presente hasta, con fecha máximo, 3 meses después de que entre en vigencia la ley, entró en vigencia el 3 de mayo, se va a presentar ahí hasta el 3 de octubre, se puede presentar antes, por eso fecha fatal, que presente cuál es el cumplimiento de la función pública del canal. ¿Y por qué digo yo todo eso? Porque frente a la pregunta que acá se ha hecho, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo, en este caso, de cómo debiese ser Televisión Nacional? Uno debiese entonces pensar que en el cumplimiento de la función pública, vale decir, en este documento debiese estar entonces el modelo de televisión que se piensa para el futuro y en el cual se debiese enmarcar no solamente el proyecto de inversión, sino que también el proyecto de negocio. Hacer las cosas a contrario sensu, distintas, entonces es no tener claridad de qué modelo de televisión vamos a tener, en base a eso, cuáles son los recursos que vamos a necesitar, no solamente públicos, porque los públicos están delimitados. Hay un solo proyecto de ley de capitalización aprobada con montos ciertos. No existen proyectos futuros delimitados. Por lo tanto, se debiese pensar que la capitalización es un oxígeno de impulso hacia un modelo de televisión que se piense diversificado y autosustentable, si es esa la definición total. Si fuera otra, si el modelo de Televisión Nacional fuese no solamente con función pública, sino que además con financiamiento público, entonces otro debate que se debe dar entre el Ejecutivo, entre Televisión Nacional y entre el Poder Legislativo. Hasta ahora eso no lo sabemos. Vamos a esperar qué pasa con el cumplimiento de la función pública para poder definir también opiniones al respecto. ¿Por qué no lo podemos saber? Entre otras cosas, porque Televisión Nacional, al ser autónomo, que lo preguntaba la diputada Osandón, no tiene relación ni de supervigilancia ni de jerarquía de gestión administrativa de ningún gobierno, de ningún poder del Estado, sino de su propio gobierno corporativo. La única injerencia que existe a raíz de la ley 19.132 es en el nombramiento del gobierno corporativo. Y el nombramiento del gobierno corporativo se señala que es de facultad exclusiva del presidente de la República designar al presidente del directorio. El resto de los integrantes del directorio, que son 6, son propuestos por el presidente de la República y finalmente sancionados por el Senado. Por lo tanto, son 2 poderes del Estado quienes entran a regir en esa designación, más el nombramiento de un director por parte de los trabajadores con derecho a voz y no con derecho a voto. Dicho eso, voy quedando con algunas preguntas.
¿Qué piensa el Estado que tiene que ser Televisión Nacional? Lo preguntaba el diputado Cruzcoque. Nosotros creemos, consignando que existe un problema, consignando que el problema es transversal a los medios de comunicación, que en el caso de los canales de televisión, salvo uno, por lo que se conoce en información pública, diputado Celis, porque a nosotros como Ejecutivo no nos corresponde pedir ni las FECUs de los canales privados, ni establecer información a empresas, en este caso de televisión privada, con respecto a información que nos puedan demandar. Ellos no se rigen por la ley de transparencia, ni activa ni pasiva. Tampoco es el caso de Televisión Nacional, como si tienen otras empresas del Estado, aun cuando el presidente del directorio, Francisco Rego, solicitó a través de un oficio al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia poder ser parte de la ley de transparencia en la gestión pública, donde se adicionen elementos tanto de remuneraciones como de contratos en portales que pudiesen ser conocidos por la opinión pública. Dicho eso, existe una crisis, salvo Mega, conocido públicamente, todos han tenido que ir adecuándose, tanto en su contenido como en el formato, para poder subsistir, porque efectivamente la torta publicitaria que usted señalaba, presidente, no solamente es la misma a repartir, sino que se ha ido disminuyendo en términos de flujo, producto de la existencia de otras plataformas tecnológicas donde hoy día aparecen públicos cautivos de mayor rapidez, de mayor incorporación a esto, porque se sienten finalmente más representados. Televisión Nacional tiene entonces que buscar cómo van a subsistir, no solamente por seguir siendo canal, sino que cómo van a subsistir en base a el modelo de televisión pública que decidan tener, y que eso no existe una ley por la cual estén mandatados, a cómo van a diversificar entonces sus ingresos para no seguir acarreando deudas, que eso es lo que ha pasado en los últimos años, que hoy día los tienen dentro de los canales de televisión con uno de los peores rendimientos en materia de financiamiento, y por eso el Estado tuvo que darle finalmente un oxígeno. Y es algo que, vuelvo a insistir, nosotros tenemos que esperar, porque no tenemos facultades para ingerir ni interferir en la gestión ni administrativa, ni económica, ni programática, ni de ningún aspecto del canal. Gracias. ¿Me quedaron algunas preguntas? Sí, la del diputado Garín. Diputado, ninguna. Ningún tipo ni de interferencia ni de interés del gobierno en provocar ningún tipo de crisis, salvo poder solucionar el problema que hoy día tiene Televisión Nacional. La ley fue aprobada en el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros la abrazamos como propia, con el fin de que Televisión Nacional pueda seguir adelante cumpliendo una función de pluralidad, cumpliendo una función de regionalización, cumpliendo una función de cultura, cumpliendo finalmente una función pública que sea de interés de todos los chilenos, indistinto del color político, religión, etcétera, que profesen. Todo lo demás son suspicacias y son, diría yo, incluso algunas teorías de complot que son inexistentes, salvo en las mentes de aquellos que las pronuncian. Sí, yo le había hecho algunas preguntas sobre la etapa de Carlos Cepeda Uriarte y los conflictos con... Yo no era ministra, ¿no era ministra? Secretaria General de Gobierno en ese minuto. Yo asumí el 3 de noviembre del año 2012 el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, vale decir, la última etapa de Televisión Nacional, con el director ejecutivo, con el presidente del directorio Miquel Uriarte, director ejecutivo Mauro Valdés, de público conocimiento las diferencias que ellos tenían, pero en el mismo mandato que entrega la ley de no interferir en el canal público, nosotros como ejecutivo nos mantuvimos al margen. Bien. Diputado Lorenzini. Gracias, presidente. Lo que pasa es que voy a excusarme porque creo que me equivoqué de comisión. Yo pensé que esta era una comisión investigadora. Pero, como usted conoció y todos mis colegas, a las empresas privadas, como decía la ministra, está la super arriba. Y en la AFP también está la super, por dar algún ejemplo. Y en los ministros está la acusación constitucional. Incluso hasta los del otro poder, que no lo vamos a hablar, también podría estar la acusación constitucional. En los municipios está la Contraloría. En el deporte
algo que usted hace un poco tiempo atrás practicaba, está en la NFP, presidente. En las Fuerzas Armadas, que es lo que más nos ha costado, estamos dejando, y quien lo creyera, la ley reservada. Y lo último que me queda antes de esto, que me cuesta pelear cada año y de repente algo logro, son los gastos reservados de algunos ministerios, ¿no es cierto?, ya, que tampoco deberán ser reservados. O sea, en nuestro país ya hemos avanzado en democracia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Un ente que la embarré al votar esta cuestión de los métales 50, 60 millones de dólares, que no nos fiscaliza nadie. Que aparentemente no está la información, se pagan lo que quieren, van para allá, vienen para acá en la cuestión. O sea, ¿qué comisión investigadora? ¿Qué comisión investigadora? Sí, y hay que reconocer los errores. Tal como también creo que un error que hayamos aumentado 155 parlamentarios, se va a ir dando con el tiempo, porque no por la cuestión, pero no hay plata, hay menos recursos, no podía actuar la cuestión, o sea, cometemos errores. Pero aquí, que nadie vea dónde van todos estos miles de millones de pesos, que yo no pueda como ex auditor, ¿no es cierto?, o estando en la Comisión de Hacienda, por lo menos ver los números, dónde se gastó y ver el ratio, tal como a la DIPRE le decimos de repente, a la mía, a la suya, si va más allá de los gobiernos. Ministra, hay programas que no han funcionado, que eran buena idea, pero en la práctica, ¿no es cierto?, y yo he peleado, yo he sido uno de los que, justamente lo que usted decía, estimada diputada, y yo veo ese presupuesto, y ahí voy, y a cambio algo que no le gusta, ese mismo ministerio lo he hecho, porque la DOS para mí no ha funcionado los años pasados, estoy hablando de mi gobierno actual, politizado. De ahí saqué plata aumentando el fondo de medios cada año, y ya sabe la ministra que tiene que venir este año con 200 millones más al fondo de medios regionales, que lo acabamos de entregar en nuestra región ayer, antes de ayer, pequeñas platitas y para las radios locales, las pequeñas teles y los pequeños diarios, ¿ya? Pero que no podamos controlar esta cuestión. O sea, que en regiones, comparto también, diputada, antes era, mi lado, la red Maule era potente. Hoy día hay varios otros canales, la cuestión ya al final hacer 3, 4 cositas de un festival ahí con el municipio. Y entonces, comisión investigadora, presidente, con mucho respeto, ¿de qué estamos investigando algo? ¿Para qué? Si autónoma, como dice la propia ministra, hace lo que quiere con las patas, aquí hay que hacer una ley y cambiar esta cuestión. Tiene que tener una dependencia, ¿no es cierto?, a lo menos de la cifra de todos los chilenos de alguien. No puede ser que aquí, usted mismo, cualquiera que quiere se mete en la cuestioncita y en qué gastó sus platas, cuánto cobra, quiénes tiene contratado, ¿no es cierto?, si pasó por su... No, esa parte no. Usted no ha pasado por allá, pero hay otros que también tienen que ponerlo hoy día. O sea, tiene que estar todo, de todo. Te escudriña. Y esto, y luego... Por encima de todo, vamos a ver los nombrecitos, pues. ¿Qué experiencia tienen nuestros directivos? Son ex de alguna cuestión que les pagan, ¿no es cierto?, el favor de antes para que se vayan para allá. Algunos de estos diputados yo creo que podría terminar, ¿no es cierto?, en unos 3, 4 años más de directivo allá, pues. Si cargos políticos si hablemos de la realidad, entonces, ¿qué estamos investigando? Lo que nos dice la ministra, y es honesta y es justa y razonable, estando ahí, no tengo nada que hacer, esta cuestión se maneja a su pinta, pregunten lo que quieren, y aquí vamos a llegar. Ah, nada, parece que me equivoqué de comisión, presidente. Bien, tengo la palabra yo, luego el diputado Kuchel. El diputado Kuchel. Sí, a mí me parece que lo que habría que hacer es una comisión investigadora de las malas leyes que se han aprobado acá, leyes de destinar tantos recursos a fardos cerrados, sin poder revisar, y a propósito, porque se les advirtió, se les dijo, tenemos que conocer el destino de los recursos, cómo se entiende esta autonomía para pedir plata, pero no para rendirla. Nosotros nos fascinaría poder disponer a ojos cerrados o a ojos abiertos de recursos así para invertirlos en mi región. A mi región llegan a gotera los recursos. En el puro aeropuerto de Santiago se está gastando más de 3 veces los fondos regionales de mi región. Y aquí se aprueba, la misma gente que ahora está lloriqueando en esta leche derramada, sin pretender desde el primer momento controlar estos recursos. Entonces yo pregunto, si Televisión Nacional está gastando todos los años más de los recursos que le ingresan, aumenta su deuda. Pregunto, ¿con qué va a pagar su deuda a Televisión Nacional si le han dado plata a ojos cerrados aquí? Y de esa plata que se entregó a ojos cerrados, la única condición es que no paguen sus deudas o no paguen la indemnización de las personas que despiden. ¿O va a venir en un rato más Televisión Nacional a pedir más recursos a este Congreso para que se los vuelvan a entregar a ojos cerrados? Esa es mi pregunta, presidente. Gracias. Yo tomé la palabra porque quiero decir algunas cosas y hacerle algunas preguntas a la... Bien. Mire, ¿me permiten?
El proyecto original, y sería bueno que todos tratáramos, diputado Lorenzini y diputada Hoffman, de echarle un vistazo al debate, porque los mecanismos de control que planteaba el proyecto original fueron suprimidos a petición de parlamentarios, entre otros de su bancada. ¿Ah? Sí, claro, porque se entendían que eran mecanismos de intervención en el canal, y eso es lo que permite hoy día que tengamos tan pocas facultades sobre TVN. Vea el debate del Senado y se va a dar cuenta que así fue. El proyecto original tenía, respecto de los fondos públicos, supervisión de la elección de presupuesto, control del Congreso, de esta Cámara de Diputados, y no solamente del Senado, y un cambio radical en las condiciones del gobierno corporativo. Por favor, vean el proyecto original. Por favor, vean el proyecto original. Bueno, da lo mismo, yo dije, de todas las bancadas. TVN es la empresa con menor herramientas de fiscalización, pero nosotros tenemos herramientas de fiscalización. Por ejemplo, y yo quiero repetir algo que bien me pedía la ministra que confirmara, yo lo dije públicamente cuando era ministro, ningún peso de la capitalización puede ir a pagar deudas. Y evidentemente que un proyecto que se llama adecuación competitiva es suficientemente amplia como para suponer que va a cualquier cosa. Y nosotros sí vamos a invitar, espero yo con el acuerdo de la Comisión, al ministro de Hacienda, al director de presupuesto, para que nos digan exactamente qué consisten los proyectos de TVN. Porque sí tenemos facultad de fiscalización respecto al Ministerio de Hacienda y sí tenemos facultad respecto de la elección de presupuesto para que no se entregue ningún peso a deuda. Ahora, esta es la menor capitalización que ha hecho un gobierno respecto, o que ha hecho el dueño respecto de una empresa de telecomunicaciones o televisión de los últimos 10 años. Mega invirtió $200 millones, si me equivoco, Chilevisión otro tanto, todos han invertido mucho más que $47 millones. Todos. Porque la industria... No sé si tiene que estar contento. Lo que le quiero decir es que es una industria en crisis, como bien dijo la ministra, y todos los canales habrían tenido que cerrar si es que sus dueños no invierten. Porque, entre otras cosas, este Parlamento, 10 años después de lo que correspondía, les estableció una carga, que es la digitalización, que es una obligación legal. Diputado Cuche, le voy a dar la palabra en su turno. Es una obligación legal. Nosotros la fijamos, nosotros le dijimos a los canales que tienen que digitalizarse. Y eso es una inversión multimillonaria, que ojalá los canales se pusieran de acuerdo y lo hicieran una sola. Y TVN, entre otras cosas, podría hacer un buen negocio ahí, porque es el que tiene la mayor red. Nosotros le dijimos a TVN, y TVN lo sabe, que puede endeudarse. Esta es la única empresa del Estado que no tenía derecho a endeudarse. La única empresa del Estado. Y se puede endeudar hoy día y con eso pagar las indemnizaciones que tenga que pagar. Pero no le podemos exigir a una empresa pública que cumpla con misión pública si le decimos que tiene que autofinanciarse en una industria en crisis. Porque lo que dice la diputada Hoffman, con el cariño que le tengo, no es cierto. Las radios locales, los fondos medios, también me acuerdo del diputado Lorenzini, era un gran aliado, ministra, para subir los fondos, pertenecen a un dueño. Las radios cobran a los diputados por hacer programas en su inmensa mayoría, los canales cobran por asistir, en campaña las tarifas suben, hoy día las regulan los medios de comunicación, pertenecen a un dueño. En cambio, la televisión pública le pertenece a todos los chilenos. Es la única que tiene deber de pluralismo, deber de garantizar el pluralismo, y por tanto no está al mismo nivel del rol que puede cumplir un canal privado que tiene un dueño. Yo le quiero hacer unas preguntas a la ministra y después voy a dar las palabras, concordando con ella que adecuación competitiva es un término ambiguo. ¿Qué opina sobre el gobierno corporativo? Porque hemos tenido 2 crisis en menos de 6 meses. La renuncia de 3 miembros del directorio antes del término del mandato de la presidenta Bachelet y la disputa pública entre el actual presidente del directorio y de 3 miembros del directorio. ¿No le parece que ha llegado la hora de cambiar el gobierno corporativo por uno profesional, técnico, designado por alta dirección pública, con competencia específica, desbinominalizado, sin perjuicio que pueda pasar la última ruta por el Senado, en vez de usted le tocó negociar a mí también en el cuarto oscuro, porque nadie sabe cómo se conversa ni dónde se conversa, para llegar a sacar estos nombres ilustres que en su inmensa mayoría, como bien decía el diputado Lorenzini, provienen del mundo de la política y no del mundo de la televisión o de las comunicaciones en su inmensa mayoría. Le ofrezco la palabra a la diputada Hoffman. ¿Me pediste la palabra? No, entonces ministra, y después a Carlos. Sí, gracias. Un dato.
a propósito justamente de la reflexión que se está haciendo acá del diputado Lorenzini, el diputado Kuchel, lo decía la diputada Hoffman, usted y otros diputados que han hablado, las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores según la FECU de Televisión Nacional al 31 de diciembre del 2017 eran 55.000 millones de pesos. Al 31 de marzo del 2018 eran 5.000 millones más, vale decir, a la fecha 60.000 millones de pesos, y eso que aún no se conoce, la FECUS del último trimestre que está en vencimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien hasta ahora no existe en las arcas de Televisión Nacional un peso público, pero sí eso tiene que suceder porque hay una ley que fue aprobada en enero de este año por el Parlamento, la responsabilidad, y esa es la diferencia con los canales privados, los recursos de los canales privados son propios. Acá son recursos de todos los chilenos. Y yo creo que ese es el mayor mandato que el presidente nos ha pedido en el caso de Televisión Nacional, ser rigurosos en el cumplimiento de la ley, no solamente en el tenor de la misma, sino que los proyectos de inversión que se presenten, como usted decía, el contenido, me parece muy bien que los puedan conocer, citando a las autoridades que están a cargo de esto, no sea solamente un mero buzón, ¿ah? Como se pudiese tender a querer desde algunas actuales autoridades de Televisión Nacional eventualmente, sino que tengan algún tipo de contrapeso en lo que eso significa, porque finalmente, si Televisión Nacional, aun cuando se le traspase toda la capitalización, sigue haciendo la misma tipo de televisión en términos de administración y todo, en 2, 3 años más, 1 año más, van a pedir una nueva capitalización. Y nosotros, tanto el Ejecutivo como los parlamentarios del Poder Legislativo, les tenemos que responder a los ciudadanos. Y ahí está la obligación mayor, ahí está la responsabilidad de poder tener recursos asociados a que Televisión Nacional le vaya bien, pueda salir adelante, salvo que, vuelvo a insistir, acá se defina desde el gobierno corporativo, en concordancia con el Ejecutivo y el Legislativo, que va a ser 100% de financiamiento público, que es otro tipo de televisión, y es algo que sin duda se tiene que conversar, ¿no es cierto? Claro, se tendrá que conversar y con los filtros que correspondan. Dicho eso, usted me preguntaba, gobierno corporativo. Hoy día, les comentaba yo, hasta el martes pasado se renovó completamente el directorio de Televisión Nacional. Nos correspondió hace 2 meses y algo justamente suplir las 3 renuncias asociadas al año pasado de los directores Atón, de la directora Gómez y del director Palacios, y fueron reemplazados por la directora Pilar Vergara, Anito Luigi y Gonzalo Cordero. Ya se había reemplazado en enero al director Máximo Pacheco, y entonces nosotros vinimos a cumplir la renovación con los directores Céspedes y Adriana del Piano, más nuevamente Pilar Vergara, Cifuente y Adriana del Piano. Dicho eso, de este gobierno corporativo, efectivamente hay militantes de partidos políticos, hay personas que han hecho de su vida en el servicio público casi toda su trayectoria, salvo algunos centros de estudio, que tienen distintas credenciales profesionales, como haber sido ministros de Estado, directores societarios de desarrollo regional, intendente, el caso de la directora Adriana del Piano, el director Cifuentes fue intendente y fue subsecretario de Desarrollo Regional. Por lo tanto, sí, hay parte del directorio que son particularmente estos 2 directorios y el director Máximo Pacheco, que vienen no solamente de la vereda de partidos políticos, en este caso de la nueva mayoría, sino que además tienen una trayectoria en el servicio público. En el caso de los 3 directores, que yo ya les mencionaba, Pilar Vergara, Anita Luigi, ambas son independientes. En el caso de Pilar Vergara, es periodista, Premio Nacional de Periodismo.
sexta mujer en tener Premio Nacional de Periodismo, de casi 80 nominaciones, todo el resto hombres. Tiene credenciales sin duda para poder ser directora y a poder aportar a Televisión Nacional, no solamente desde la línea programática, sino que la línea editorial. En el caso de Anita Oluigi, ella también es independiente. Yo lo he manifestado acá, tiene una trayectoria de dirección de empresas públicas y privadas que permiten también ser un aporte dado justamente a la crisis que hoy día tiene Televisión Nacional. Y en el caso del director Gonzalo Cordero, es militante de un partido también, es abogado, fue decano de la Facultad de Derecho, una universidad, abogado constitucionalista, fue consejero del Consejo Nacional de Televisión. Yo creo que es un gobierno corporativo que tiene un peso específico, no hay nadie que no pudiese, uno decir no es un aporte, y que debiese poder abordar los desafíos que hoy día tiene Televisión Nacional. Dicho eso, esta misma consulta la hizo tanto la Comisión de Educación como la representó al momento de votar en contra en el Senado el senador Latorre. Y el senador Latorre, él dice que debiese haber un componente distinto, diverso, respecto a lo que hoy día representa la sociedad chilena en esta nueva Televisión Nacional. Nosotros estamos llanos y abiertos, fue lo que lo manifesté en la Comisión de Educación, lo manifesté en el Senado, a poder incorporar otros mecanismos, otras ideas que vayan en la línea, primero, de la eficiencia en la gestión y segundo, mayor aún, en la transparencia con la ciudadanía. Nosotros tenemos que ir abordando integralmente el tema de transparencia porque hoy día Chile cambió. La ciudadanía es una ciudadanía empoderada, que se informa, que tiene opinión y por lo tanto el secretismo va en contra de cualquier acción que diga relación no solamente con gestión y con éxito, sino que también de la transparencia. Gracias, ministra. Diputado Lorenzini. La verdad, bueno, sigo insistiendo que me equivoqué de comisión, presidente, porque lo escuchaba adelante y la ministra, con mucho respeto, repite ahora que esto va a ir a la Comisión de Educación o no sé dónde. Si aquí no estamos hablando de los temas de educación ni nada, yo estoy en mi función de Hacienda aquí. 60.000 millones estamos hablando. No deja de ser 60.000 millones. Tendríamos 2 regiones más como la de Ñuble, ¿no es cierto? De deuda, además. Y me nombra a los nuevos directores, con mucho respeto, pero hay uno al menos que sepa sumar 2 más 2 de los que están ahí. O sea, una cosa es dirigir, y quienes hemos estado al mando de empresa hace algunos años atrás, ¿no es cierto? Una cosa es gestionar la idea de la empresa, hacia dónde va, pero sin el auditor que está abajo y sin el gerente de finanzas, no camina. Usted puede hacer lo que quiera. Le pasó a muchos candidatos en las campañas, viva la erupción y todo, pero todavía están pagando, porque no calcularon bien lo que costaba, hasta dónde podían meterse, que le iban a devolver según los votos y qué sé yo. Algunos de estos, aquí a lo menos deberíamos tener un exministro de Hacienda, un hombre brillante, me da lo mismo partido político, ¿no es cierto?, de una universidad, o sea, algunos de los que han participado, ¿no es cierto?, en números, que conocen sumar 2 más 2, ninguno de esos. Con mucho respeto a la ministra Adriana del Piano, la vi en educación, todo fantástico. Le voy a pasar la reforma tributaria, creo que va a llegar hasta la segunda página nomás y hasta ahí va a llegar. O sea, no defendamos lo indefendible, o sea, a lo menos en esos 5 deberíamos tener un economista, ¿no es cierto?, un hombre que sepa de números y un auditor, ¿no es cierto?, que diera garantía a los otros 3 o 4. Ellos hacen el trabajo de lo que es un canal, pero lo hemos visto y lo decía nuestro presidente, todos los canales con problemas financieros, el problema hoy día no está en lo que es transparente, hagamos todo lo posible, pero sin plata, va a durar muy poquito. O sea, lo que yo preveía, exministro, por eso decía que usted el día de mañana la íbamos a ver ahí a la diputada acá que me miraba, sí, es un requisito ser exministro, va a ser directora, ¿no es cierto? Pero no va a haber plata, no va a estar el canal en el próximo gobierno, así que vaya viendo otras alternativas. Me parece que no, mientras no cambiemos la composición del directorio y pongamos otros requisitos. Aquí el problema es dónde están los 60.000 millones y dónde van a ir estos otros 30.000 o cuánto que le dimos, que decía el diputado Kucher, presidente. Yo creo que no avanzamos en términos de... Justificamos bien la teoría, pero aquí estamos con un problema práctico y que no veo solución. Bien, vamos a proponer luego un plan de trabajo. Diputado Kucher. Quiero discrepar frontalmente de lo que usted expresó respecto de los aportes de capital a otros canales privados, porque esos son privados y se sabe el destino de cada peso. Están auditados, están controlados y se sabe qué va a suceder con esos recursos. Aquí, a propósito, me dicen que con el apoyo de gente de mi sector,
que lo desconozco y me cuesta creerlo, pero puede ser perfectamente, no lo descarto, se decidió entregar recursos a ojos cerrados y nosotros tenemos la responsabilidad aquí en esta sala de administrar bien los recursos. Y en segundo término, creo que no basta con la transparencia, porque con transparencia estamos viendo todos los días cómo sube la deuda de Televisión Nacional, pero necesitamos eficiencia. Y ahí me acerco a lo que dice el diputado señor Lorenzini, de que tenemos que poner a la gente idónea ahí. Y eso no está sucediendo y de nosotros depende que esto se empiece a hacer mejor de ahora en adelante. Ahora sí, con una mochila de 60.000 millones, con un destino de recursos importante a ojos cerrados, y eso es lo que tenemos que recomendar, un nuevo camino a partir de esta comisión. Espero que así sea, presidente. Gracias. Oye, yo quiero agradecerle a la ministra, decir dos cositas para terminar, luego ofrecer a la ministra para si quiere decir algo al cierre. Yo valoro lo que usted dice, diputado Kuchel, porque de eso se trata. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando iniciamos este debate, desafortunadamente, voy a decirlo con franqueza, se inició por el Senado. Y en el Senado lo primero que les interesaba era no perder, ahora lo puedo decir con libertad, el derecho de pernada, que es negociar la designación de los miembros del directorio. Si es que del directorio de TVN. Porque, claro, yo por ejemplo creo que Máximo Pacheco reúne el perfil que ha planteado el diputado, pero hay gente, y Pilar Becara, que sin ninguna duda. La Anita no la conozco tanto, pero puede que sí, me refiero. Pero TVN no necesita un abogado constitucionalista, necesita expertos en industria televisiva y en manejo de empresas en crisis. Eso necesita. Hay gente que entienda de pluralismo y periodismo, de comunicaciones. Y el directorio no está así. Luego si le subimos hasta los sueldos. Entonces, yo creo que si el resultado de la comisión, segundo, no es plata fardo cerrado, porque es contra proyectos, nosotros vamos a ejercer nuestra función fiscalizadora verificando que ni un peso vaya a deuda, porque ese fue un compromiso del Ejecutivo. Aquí están sentados los representantes de los dueños, el Ejecutivo y el Parlamento. Y nosotros tenemos que verificar que, sin prejuicio que TVN se somete a las reglas de la sociedad anónima, si el único que están vedados de conocer las platas somos nosotros por un acuerdo a la transición. Porque se supone que si tenemos control, pero diputado Kuchel, le ruego que no me interrumpa y no interrumpamos a nadie cuando hablemos, porque si no, no funciona. Los únicos que estamos vedados de acceder a la información de Televisión Nacional somos los representantes de los dueños, porque siempre se ha pensado que esa es una eventual herramienta de interferencia en la autonomía de TVN y la captura de TVN por el gobierno de turno. Y por eso nos hemos autocercenado nuestras herramientas de control. Entonces, si una de las conclusiones de esta comisión es que el modelo no resiste más, que la forma de designación del directorio no resiste más, yo no creo que ni la ministra ni yo como ministro queremos contar cómo, cuándo y dónde negociamos la designación de los miembros del directorio, pero en alguna parte hay que negociarlo y claramente no es la luz del día o no es frente a los medios de comunicación. Entonces, si logramos llegar a un acuerdo, por ejemplo, yo le escuché así de oídas al diputado Cruzcoque, de televisión pública sin disputa comercial, bueno, ¿por qué no? Discutámoslo, pero eso va a ser parte de la discusión. Diputado Celi. Sí, presidente, quiero decirle que el tono de la conversación a mí no me gusta. Esto de hablar de que uno negocia, que negocia en un cuarto oscuro, que sea, eso no corresponde a una comisión investigadora. Creo que hay que ser súper claro en esto. Esto finalmente, usted lo dice, uno lee, estuve aquí revisando, claramente esto es una repartija política que hay y es una cuestión que lo que esperaría de esta comisión es que por lo menos se hagan indicaciones y se termine con eso, porque esto es casi una situación que toda la gente, los ciudadanos, castigan el comportamiento que ha habido del mundo político respecto a un canal público. Entonces yo creo que explicitar negociaciones, que se dio de otro tipo, creo que no corresponde. Creo que hay que ser, porque lo que la gente está pidiendo es transparencia en esta materia. Y yo esperaría que finalmente esta comisión se fije en algunos elementos, algunas pautas que nosotros entendemos que sean necesarias para tener un canal público de verdad y que ese fin sea
público, y que sea del mundo cultural, del mundo del deporte, del mundo que los ciudadanos piden. Y bueno, en otra parte se discutirá sobre el financiamiento y el modelo, pero yo creo que hay que ser cuidadoso porque esto queda en acta, la gente escucha y está escuchando y está viendo, y eso no me parece que son expresiones que generan falta de transparencia. Ahora, lamentablemente así ha sido, pero ministra, para cerrar y luego vemos ya nuestro plan de invitados. Diputado Celi. Yo discrepo en cuanto a la aplicación de la ley de transparencia a TVN. Es más, yo creo que el artículo 14 es bastante claro e incluso TVN reconoce que hay cierta información que ellos tienen que publicar. Y es por lo mismo que yo quiero informarle a la comisión que yo, con fecha de hoy, he hecho una presentación al Consejo de la Transparencia para que en lo que diga relación con las remuneraciones a los directores, presidentes ejecutivos, vicepresidentes, gerentes, etcétera, exija a TVN una información clara y precisa, concisa y además no incurra en errores, porque uno al leer la información de TVN incluso citan mal las leyes. Entonces, quiero solamente por una cuestión, me parece que de ser un buen colega, digamos, que yo con fecha de hoy he ingresado un oficio o un requerimiento al Consejo de la Transparencia para que obligue a TVN que al menos en aquello que establece la propia ley pueda entregar la información, y por cierto, una vez que me llegue yo la repartiré a los miembros de la comisión. Gracias, diputado Celi. Ministra. Gracias, presidente. Dispuestos a poder, como gobierno, como ejecutivo, colaborar en las veces que ustedes lo determinen, el objeto de esta comisión, salvo en clarificar la capitalización, los otros dos mandatos. Nosotros como ejecutivo no tenemos ningún tipo de involucramiento, así que solamente disposición a colaborar, ayudar en lo que ustedes estimen necesario para que el éxito de esta comisión en lo que se han fijado sea tal. Muchísimas gracias, ministra, por su concurrencia. Ahí la liberamos. Gracias. Muchas gracias. Bien, estimados, yo les propongo lo siguiente. Nosotros tenemos un mandato que es posible dividirlo en tres. Primero, investigar eventuales irregularidades. Voy a esperar a que se despida la ministra. Así yo me despido también. Total, nos queda un rato. Quedan 25 minutos. ¿Cómo? No está haciendo. No, pero es comisión investigadora. Comisión investigadora está obligada. Comisión investigadora es lo único que está obligada. Pero no pueden, no, pues. No, ningún funcionario público. Ningún funcionario público. Bueno, sí, un incidente, sí. Bien, tres aristas entonces. Estimados, tenemos tres aristas según el mandato aprobado por la sala. Primero, investigar eventuales irregularidades en la suscripción de contratos de altos directivos de Televisión Nacional. ¿Sí? Segundo, recabar antecedentes sobre eventuales infracciones a normas o deberes, normas legales o deberes de resguardo de información o acceso a información o al principio de probidad, que está vinculado con el mismo episodio de la filtración del contrato del informe de la Contraloría Interna de Televisión Nacional. Y finalmente, lo relativo a la situación, al estado de situación financiera del canal. Esos son los tres temas. Sobre esa base yo quisiera proponerle un listado de invitados que puede ser complementado por ustedes para que nos empecemos a organizar. Primero, la próxima invitación al presidente del directorio de Televisión Nacional. Luego al resto de los miembros del directorio, para no invitar solo a los tres que firmaron la carta, invitarlos a todos. Luego al expresidente del directorio de Televisión Nacional. Sí. Posteriormente a Jaime de Aguirre. Después de los directores.
al Contralor Interno de Televisión Nacional. Luego a otros expresidentes del directorio, como Miquel Uriarte, por ejemplo, y exdirectores ejecutivos como Mauro Valdés, como Carmen Gloria López, Anita Hidalgo, a los sindicatos de Televisión Nacional, que son 3, al ministro de Hacienda, al director de presupuesto, y hasta ahí llego yo en lo que a mí se me pudo ocurrir. Se abre la palabra si hay... Diputado Garín. Gracias, presidente. En primer lugar, presidente, decirle como miembro del Frente Amplio, yo no estoy interesado en que estas discusiones terminen siendo, si acaso es culpa de la nueva mayoría o culpa de Chile Vamos. Yo creo que eso es poco productivo. En segundo lugar, presidente, el fin de semana estuve dedicado a estas materias. No hay tanta literatura sobre TVN ni sobre los elementos regulatorios, son más bien generales. No hay ningún autor de dogmática jurídica que haya hecho un tratado sobre la regulación de la televisión pública en Chile. Ciertamente hay un vacío ahí de índole dogmático-jurídica. Yo veo 3 dimensiones, presidente, más allá de la letra de lo que hemos firmado y lo que nos ha mandatado la sala. En primer lugar, hay un asunto de gobierno corporativo, bastante evidente. En mi coalición hemos discutido sobre si se aprobaba en el Senado o no los nombres propuestos y la verdad mi posición siempre fue ¿por qué TVN tiene que tener un directorio? O sea, antes de preguntarnos quiénes van a ser los directores, ¿es adecuado un gobierno corporativo con directorio para un canal de inspiración pública o es otro el diseño que habría que tener? Dentro de la cuestión corporativa también, presidente, está la cuestión, ¿verdad?, de la Contraloría Interna y la filtración de los contratos, y yo le preguntaba a la ministra sobre el rol del gobierno en eso. En segundo lugar, presidente, hay una cuestión del rol de la televisión y en específico la televisión pública en este contexto, es decir, de altas inversiones tecnológicas, de robotización de la tecnología, de la aparición de empresas como Sequoia que aparecen tercerizando servicios de los medios de comunicación. Ahí hay un desafío que no es solo de TVN, también de los otros canales de televisión. Recordemos que los otros 3 canales con los que compite TVN son de grupo económico. El grupo Luxic es el dueño de Canal 13, el grupo Luxic ingresa todos los años del orden de $1.000 millones por el Banco de Chile. No creo que sea problemas financieros lo que tenga Canal 13 realmente, más allá de si las cuentas cierran o no. Después Megavisión está en propiedad del Grupo Solari a través del señor Heller, que es dueño del Club Hípico, de la Universidad de Chile, de Linares, ¿verdad?, de Falabella, una serie de empresas. Y por último está Chilevisión, que es dueño de Turner, que Turner es una transnacional de las comunicaciones, ¿verdad?, con sede en Estados Unidos. Primer elemento, entonces, los gobiernos corporativos. Segundo elemento, el rol de la televisión pública en este contexto. Y en tercer lugar, presidente, una materia donde todos aquellos con quienes he conversado me han dicho no te metas ahí. Y yo, como buen diputado del Frente Amplio, me meto donde me dicen que no me meta. Y quiero exponerlo en la mesa, presidente, que es que uno puede entender que en canales de televisión como Mega, Chilevisión, Canal 13, donde rigen los principios contractuales privados y donde los principios generales que tienen que guiar la conducta de la empresa son privados, uno puede entender que en esos canales de televisión se eludan impuestos. Porque eso es lo que se hace, se eluden impuestos. O sea, yo contrato, por ejemplo, al diputado Kuchel y en vez de contratar al diputado Kuchel, Canal 13 lo que hace es contratar a Carlos Kuchel S.A. o Carlos Kuchel IRL, empresa de responsabilidad limitada, ¿no? Y usted con eso se ahorra impuestos, ¿verdad? Y una serie de elementos tributarios en ese aspecto. Pero yo no puedo... Es parte de lo que hay que investigar, hay varias explicaciones, pero yo lo que no puedo entender, presidente, es que desde un canal del Estado, que tiene un rol público en teoría, el Estado diga indirectamente, ¿sabe qué? No me paguen los impuestos. Y esto ocurre, según la información que existe, esto yo solicité, pareció a lo que está haciendo el diputado Celi, yo lo solicité por oficio, me dijeron que no, por supuesto, pero esto ocurre con los rostros de televisión, con los actores y con las actrices, con los animadores de matinales, ¿verdad? Pero no ocurre con los trabajadores que están sindicalizados, que son empleados comunes y corrientes del canal. Entonces pareciera que dentro de TVN hay 2 jerarquías. Están los que pueden cobrar con IRL y están los que pueden cobrar como cualquier otro cristiano que no tiene estos mecanismos. Entonces dentro de esos 3 continentes, presidente, me parece que está bastante bien cubierto lo que usted expresa, pero yo agregaría, presidente, la arista tributaria y consultar al Servicio de Impuestos Internos, que entiendo hizo una investigación sobre esto, si acaso existe información jurídico-tributaria de las conductas de TVN y de sus contratos internos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Garín. Diputado Pepe Pérez. Gracias, presidente. Como usted planteaba, se va a invitar al presidente del directorio de TVN. Yo creo que sería conveniente pedirle que
nos traiga la lista de las rentas o sueldos más altos que tiene, los 50 sueldos más altos de Televisión Nacional de Chile, de rostros, de periodistas, de personal administrativo, quienes sean. Porque tenemos que saber por dónde se está yendo el agua. Y este es un desastre económico de este canal que no lo vamos a poder seguir manteniendo a través del tiempo. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo podemos plantear una solución a futuro como comisión, pero tenemos que conocer cuáles son, ¿no es cierto?, los derrames que tiene en este momento, cuáles son las hemorragias que está sufriendo este canal de Televisión Nacional, por todos conocida que ya es bastante grande. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Cruz Coque. Presidente, como naturalmente este parece ser un problema más de fondo que finalmente qué es lo que podamos investigar, visto está que las herramientas que tenemos no son muchas tampoco para poder hacerlo. Acá está el problema que tenemos, es que efectivamente la ley de Televisión Nacional del 92, yo creo que quedó totalmente obsoleta respecto a la televisión que nosotros necesitamos hoy día. Acá ya no es un problema siquiera de los directores, su capacidad o su valía profesional o la cercanía que tengan con el mundo de la educación, de la televisión, de la comunicación, de la cultura, de la finanza o de vaya a saber qué mundo. Finalmente uno entiende también la lógica política sobre la cual está construida y sobre la cual se construyó, la genealogía de la cual proviene Televisión Nacional. Y creo que estamos totalmente fuera de esa lógica. El mundo cambió la televisión, la torta publicitaria no crece, se creó el cable entre medio, se creó las redes sociales, se creó el streaming, se creó Netflix y nosotros seguimos funcionando con un modelo de televisión que no es siquiera pública, yo no me atrevería a llamar televisión pública, es un modelo híbrido muy extraño que impide, entre otras cosas, que nosotros podamos siquiera fiscalizar como Cámara. Yo concuerdo con el diputado José Pérez, que nosotros debiésemos tener acceso a, yo debo ser, no sé, de los que estamos acá, el único que ha trabajado en Televisión Nacional. Yo trabajé durante ¿tú también? Bueno, Carlos Kuchel fue protagónico de una teleserie. Sí, bueno. Pero es cierto, todo lo que se ha dicho acá es cierto y no tenemos mucha información al respecto. Hoy día siguen existiendo a fondo, a costa de las plata que nosotros estamos poniendo aquí de impuestos generales a través de esta reforma, una vez que se ingresen esos recursos, sueldos de más de 20 millones de pesos en algunos rostros, ¿verdad? Los directivos de Televisión Nacional ganan una cifra que probablemente tiene que ver con los mercados, pero discúlpenme, nosotros no estamos hoy día en capacidad como canal público, y digo estamos porque siento que este es el canal de todos, entre comillas, y esto se maneja como una empresa privada, pero está financiada ahora con recursos públicos, y estamos hoy día financiando rostros que ganan más de 20, 25 millones de pesos, en ocasiones más incluso, pero no podemos tener acceso a esa información, como nos fue negada en la Comisión de Cultura respecto del oficio que se le envió a Televisión Nacional y que contestó muy debidamente y muy jurídicamente fundamentado don Jaime de Aguirre, quien su derecho está y probablemente es lo que él debe hacer. Pero siento que la única, finalmente, propuesta que podría salir de una comisión como esta es que repensemos la ley de Televisión Nacional, porque acá hay dos alternativas y puede ser esto no se dice, son cosas que no se dicen en Chile. Este canal o lo privatizamos, o lo vendemos, o lo transformamos en un canal, como existen en muchas partes del mundo, en un canal público que se dedique directamente financiado por el Estado, que se dedique a temas de intereses públicos, de cultural, educacional, a veces del ámbito deportivo, hay que ver, pero hoy día no estamos en condiciones de seguir manteniendo este híbrido que yo tengo la impresión de que no va para ninguna parte, señor presidente. Hoy día este asunto, ya sabemos que la industria está en crisis, no se ve que esto vaya a mejorar por ninguna parte, hay como ha sido desde hace 10 años a la fecha, hay solo un canal en general que le achunta, porque además debo decir que científicamente al interior de los canales no existe un método como para determinar y suele no existirlo. En el teatro tampoco. En el teatro uno de repente hace una obra de teatro, es fantástica y no tenía idea que iba a hacerlo, y otra que viene con toda la aclamación de la crítica y se pone acá, se compran licencias, se hacen programas fantásticos y de repente llega una cosa que se llama pasapalabra que nadie tenía idea, pum, y se lleva aparte de la torta publicitaria, o se hacen unas teleseries turcas que nadie decía que iban a tener algún éxito y tienen éxito, y resulta que eso se lleva toda la plata disponible para toda la industria. Entonces este asunto cambió. Hoy día Netflix no tiene fierro
ahorros, no tiene estudios, no tiene compra, produce por su parte, externaliza. Entonces siento que estamos todavía viendo esta industria como una industria de los años 90. Siento que se ha transformado, sí, lamentablemente, y debo decirlo que eso con la concurrencia de todos los sectores políticos, en un botín político. Y lamentablemente creo también que efectivamente las personas que están ahí, no siempre, pero en algunas ocasiones no son generalmente las más capacitadas, las que más conozcan de educación, las que más conozcan de televisión, que es una industria muy, muy particular y con una con aristas muy propias de lo que es la televisión. Ya no se ven los grandes dramaturgos, las personas que realmente, los grandes escritores que están trabajando o que estuviesen trabajando en televisión, como ocurrió, por ejemplo, con la televisión brasilera, que recuperó a todos los creadores del nuevo cinema, a los americanos que en su momento tuvieron a los grandes creadores independientes también como parte de su televisión y de su industria. Entonces siento yo que ya hay una cosa muy curiosa. Dentro de las conversaciones con Televisión Nacional señaló la ministra que 22 millones iban de los millones de dólares aprobados para la televisión digital terrestre, y 25 iban para estas adaptaciones competitivas de Televisión Nacional que nadie sabe quién. Y entre medio hay una señal cultural que a nadie parece importarla, a la cual yo me opuse desde un principio, no porque no me parezca una buena idea que haya una señal cultural, mal podría yo oponerme a una señal cultural, pero sí me opongo a que se hagan tonteras con las platas públicas, porque realmente no tenemos idea qué estamos haciendo. ¿Qué es una señal cultural? Vamos a crear un canal como RTV, como la televisión de cable, cuando hoy día la televisión está atomizada y está segmentada, pero como nada. Solo la radio parece estar más segmentada que la televisión. Entonces estamos trabajando, presidente, con criterios y con lógicas muy anticuadas. Por tanto, lo que debiéramos hacer es dejarnos de hurgar tal vez en los dimes y diretes que son tan entretenidos, ¿verdad? De quién le dijo a quién, de quién filtró a quién documento, de qué facción renunció y qué facción no renunció, y cómo se arman los grupos internamente en Televisión Nacional, sino tratar de que esta comisión buenamente pueda allanarse a la idea de proponer un cambio a la ley de Televisión Nacional para dejar de ser en algún momento ni chicha ni limoná, entre Tongoy y Los Vilos. Si me sacan el cuchillo me matan, si me lo dejan me muero. Eso es lo que es la televisión pública hoy día, que de pública tampoco tiene mucho. Por tanto, yo sería partidario de solicitarle al Congreso o estudiar entre nosotros mismos también un sistema como existen en otras partes del mundo, la PBS, la BBC, en Alemania, en distintas partes, un modelo de televisión pública pequeño que se dedique a aquellos temas para los cuales está mandatada la televisión pública chilena según la misma ley. Podemos modificarla, podemos mantener también un directorio, pero un directorio tal vez que sea más abierto, más plural, distinto, pero dejarnos de meter plata en este balde sin fondo que es Televisión Nacional. Y eso no se va a solucionar en esta administración ni probablemente en la otra, pero sí se va a solucionar probablemente en 10 años más, cuando este modelo no va a haber aguantado y le vamos a estar pidiendo para un modelo fallido más plata todavía a este Congreso. Gracias, presidente. Bien, mira, quiero aprovechar esto antes de dar la palabra a la diputada María José Hoffman para decirle algunas cosas, porque lo que dice el diputado Urcoque es cierto, pero hay varios supuestos que son febles. Primero, la ley de capitalización de Televisión Nacional no era ley de capitalización, era la modernización de su norma jurídica. Pero la chimuchina política la convirtió en la ley de la deuda de TVN, porque era más fácil levantar ese discurso que detenerse a mirar la ley. Detenerse a eso era más fácil, o sea, disparar sobre eso era más fácil que detenerse a mirar la ley. No contemplaba un solo peso para el pago de deuda. Cambiaba el modelo de televisión pública, lo que usted dice, una señal cultural educativa. Perdóneme, si eso es lo que hizo la BBC. Tiene un canal de noticias. ¿Ustedes saben que el canal 24 horas, por qué no lo pusimos en la ley? Porque es rentable. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar las pocas fuentes de ingreso a TVN? Si los parlamentarios de todos los colores pusieron el grito en el cielo cuando se cerró la franja de 15 minutos del noticiero central. Todos pusieron el grito en el cielo. No le voy a dar plata a TVN porque quitaron los 15 minutos, o no le voy a dar plata a TVN porque a mí no me sacan, a mí no me cubren, lo estoy diciendo aquí, que quede en acta. Así partió la negociación en el Senado, con la oposición declarando que esta era para pagar la deuda que se inicia cuando pierde el corazón TVN, del que fue parte Luciano y probablemente también tributada como IRL. Para decir las cosas como son. ¿Qué cosa? Sí.
Ojalá que no, pero es muy probable porque los canales se lo exigen a los trabajadores y el que no lo hace queda lista negra y no lo contrata nadie más. El Consejo Nacional de Televisión no está cumpliendo con la ley. Ahora exige para obligar a los canales a cumplir con las normas, con las sanciones que establece la ley de CNTV, que haya sentencia judicial ejecutoriada. O sea, que lleguen hasta la Suprema para ir recién decirle, y esto es lo que le pasó a Pepe Sosa, a Álvaro Espinosa, que tuvieron mucho tiempo en las listas negras. Nadie los contrataba, porque reclamaron derechos laborales y ganaron en los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que hizo la BBC? Se diversificó. Tiene un canal de noticias, tiene un canal cultural, tiene un canal educativo. El cable va en retirada, el cable va a desaparecer. Van a quedar las plataformas OTT y van a quedar los canales abiertos porque la gente quiere ver noticias. ¿Por qué es tan clave una señal cultural educativa? Porque cada vez, eso lo hemos conversado varias veces en la Comisión de Cultura, ustedes saben de cuánto disminuyó del 2010 al 2013, al 2018, perdón, la producción infantil de la televisión abierta, del 13% al 2%. O sea, la inmensa mayoría de los niños pobres de este país tiene acceso a los matinales, a las noticias y a la televisión abierta. Una producción dramática cuesta 3.000 millones de pesos. Falló y te quedaste con los 100 capítulos de la teleserie ahí votados. Comprar unas turcas cuesta la mitad, y además uno va a esa feria, compra una y te dan como 40 más en un paquete. Y con eso llenaste tu programación. Eso es lo que está haciendo la televisión abierta. Eso es lo que está haciendo TVN. TVN está siendo mal administrada porque cumple la televisión pública. Porque si no tendría que cerrar la señal internacional. Tenemos 1 millón de chilenos fuera de Chile, somos el país más inserto en la economía global. Y no tenemos una señal internacional potente, de calidad. No la tenemos. Se acaba de cerrar el único programa que conectaba a los chilenos, que era este Conectado, precisamente se llamaba. Entonces, claro que hay un problema de modelo, porque la ministra decía algo que tiene razón en un punto, pero hace 25 años que el canal no recibe un solo peso del Estado. Hace 25 años que se financia. Hace 25 años. Desde 1992 que se pagaron las deudas de arrastre. No, pero es su propia plata, pues. No, es que no partamos sobre mitos, no partamos sobre mitos. No es un mito. El año 92, en plena transición, se pactó la creación de este directorio, la intervención del Senado para sanear las deudas de un canal que venía con una crisis de credibilidad porque era un canal de propaganda. Y desde 1992 TVN no ha recibido un solo peso del Estado. Los leaseback, sí, pero su infraestructura, no, lo hizo con la banca privada. Pero por favor, ¿ah? Dice que la infraestructura es pública. No, está bien, no recibe un solo peso del Estado. Hizo un leaseback con su propiedad ante la banca privada y lo ha pagado con sus ingresos. Es más, para que ustedes sepan, hasta no sé qué año le aportaba al presupuesto nacional una parte de sus utilidades. ¿Cuándo empieza a arruinarse? ¿Cuándo se jodió el Perú, como dice el dicho? Cuando TVN perdió su área dramática. En ese momento empiezan a caer las cifras de manera... ¿Y por qué? Por la misma razón que ha venido ocurriendo. Las cifras son categóricas, las voy a pedir, las vamos a poner. Ahí empieza. Está bien, bueno, pero pero coincide, al menos cronológicamente coincide. Coincide con la disputa. Es más, un alto ejecutivo de televisión dijo que no se iría jamás, un tipo exitoso, a trabajar a Televisión Nacional mientras tenga este gobierno corporativo. Que una vez Lago los tuvo que sacar, se pelearon hace poco, se volvieron a pelear, tratan de controlar. ¿Saben por qué se les subieron las remuneraciones? Para que no se reúnan toda la semana, pues se sientan directores. Y no son competentes, en su inmensa mayoría no son competentes. Con todo el respeto, yo puedo haber sido subsecretario de miles de cosas, pero no por eso tengo que entender industria televisiva. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Cruzcoque, pero a la chimuchina estamos mandatados a dedicarnos. Yo quiero saber, porque a mí no me gustó ni la carta de Jaime de Aguirre, ni la carta de los 3 directores que acusaron al presidente del directorio de censura. Y de haber intentado destituir sin tener facultad al director ejecutivo. Yo quiero saber, esa verdad la quiero saber, porque estamos mandatados para eso. O sea, no nos vamos a hacer filosofía y literatura, vamos a preguntarle y los vamos a citar para que digan la verdad. Porque no porque se hayan arreglado después, entre amigos, van a desatar una guerra que termina la comisión investigadora y se van a hacer los lesos.
No, pues aquí tienen que responder, porque están ahí por mandato nuestro, por mandato del Estado. Entonces tienen que responder. Y a lo mejor la conclusión, yo no lo había pensado, a lo mejor la conclusión es que TVN no tiene que tener un gobierno corporativo. Tiene que tener un director ejecutivo, seleccionado por la alta dirección pública, y una comisión de control que puede ser el CEP, no sé. Pero ¿por qué tiene que tener este gobierno corporativo cuoteado? Perdónenme si es que revisémoslo, binominalizado, uno para ti, uno para mí. Si fueran competentes sería otra cosa, ¿eh? Vamos a prorrogar por unos minutos para que pueda terminar también de hablar la diputada María José Hoffman. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Cruz, que si al final llegamos y arribamos a la que es mi tesis, y es que TVN debe diversificar su función. Si quiere mantener un corazón comercial, bien, pero que lo autofinancie. Pero todo lo que es misión pública debe recibir recursos públicos. Queremos que tenga mejores señales regionales, hay que financiarlo. Queremos que tenga mejores señales, una buena señal internacional, hay que financiarlo. Y ahí no puede haber publicidad, porque si hay publicidad, los otros canales van a alegar legítimamente competencia desleal. Pero lo que no resiste más es este modelo de televisión pública que no existe en otro lugar del mundo. Televisión pública que se autofinancie y que cumpla con misión pública no existe en ningún país del mundo. Eso lo puedo garantizar. Diputada Hoffman. Tú compras un televisor y una parte de la compra del televisor va a la BBC. Oye, mira, yo quería proponerte, presidente, que si pudiésemos, cortito, para no extender, acotar un poco más la comisión, porque estaba leyendo la presentación que ustedes hicieron y está bastante más acotada, pero me parece más que razonable invitar a todos los invitados que propusiste. Sí quisiera agregar también a la exministra, antes y después de ti, a la ministra Narváez y al exministro Elizalde también. Y si es posible evaluar el directorio anterior, porque más que mal este directorio es bastante nuevo, a la secretaria del directorio, Andrea Elwin, creo que tú dijiste al gerente de Contraloría, ¿no? Sí, Diego Acevedo creo que se llama. Bueno, si es que es posible a los exministros. No me quedo en el tema del director de presupuesto. Sí, también está. Sí. Si les parece, para la próxima sesión invitaríamos al presidente del directorio y con él suficiente, ¿no? Los citaríamos, sí. Sí. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión a la hora en punto, se levanta. Thank you.